Voy a presentarles a una persona muy, ¿cómo diría yo?, a la que quiero mucho. Se llama Gabriel Corujo Bolaño. Es el delegado del Ministerio de Hacienda en el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria. Es ingeniero en telecomunicaciones, especialista en telemática, hombre que ha estado en diversas universidades, cursos de gestión en Derecho, un amigo personal y además tiene un máster en riesgos de prevención laboral. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Gracias por la presentación, la verdad. Bueno, me puede el cariño que te tengo, la amistad que te tengo y los ratos que hemos pasado juntos. Es mutuo, es mutuo. Gabriel, ¿qué es eso de la zona franca? Bien, pues me alegro de empezar por aquí porque es cierto que es una herramienta que favorece mucho la competitividad de las empresas en Canarias y favorece mucho la competitividad de Gran Canaria en este caso como, digamos, como polo atractor de inversiones, pero es verdad que es poco conocida. La zona franca es un recinto que, por definición, está acotado y vallado y las mercancías que vienen al territorio cuando se almacenan en zona franca pueden hacerlo sin que entren, digamos, oficialmente al país o a la zona comunitaria, de manera que no devengan impuestos ni aranceles si van a ser reexportados a un país tercero. ¿Esto qué significa? Que las empresas, porque me gusta aterrizarlo porque es verdad que es un concepto complejo, las empresas que operan en zona franca, vamos a suponer, por ejemplo, una empresa que compre en Estados Unidos, China, país tercero, un país fuera de la Unión Europea, y a su vez venda a otro país tercero. En nuestro caso, pues la relación que tenemos comercial y de diversa índole, por ejemplo, con África. Pues esos, digamos que esas empresas ganan competitividad al no tener que devengar aranceles e impuestos y poder almacenar sin límite de tiempo en zona franca sin que se considere que haya entrado al mercado comunitario. Por tanto, pues conservan la tesorería, pueden tener mejores precios, pueden comprar, esto se ve mucho en el mercado, por ejemplo, en las materias primas, ¿no? Pueden comprar y almacenar materias primas cuando estén mejor de precio para venderlas cuando estén más caras y ganando, digamos, una intermediación, ¿no? Y participando en las ventajas del comercio internacional. Además, es 100% compatible con esa otra herramienta, ¿no? Yo siempre me gusta decir que en Canarias tenemos una caja de herramientas económicas, ¿no? Pues una de estas herramientas de la caja es la zona franca, pero hay otra que es la zona especial canaria, que quizás es un poco más conocida porque es más fácil de entender. Es bastante más fácil de entender una zona de baja tributación que temas arancelarios un poquito más específicos, pero es que resulta que además son compatibles, que puede usar las dos herramientas a la vez. Y es que resulta que además no hace falta realizar inversiones multimillonarias para instalarse en zona franca, sino que puede ser aplicable a pequeñas empresas. Siempre pongo también un ejemplo de cómo las pequeñas empresas pueden beneficiarse. Tenemos el ejemplo de empresas de comercios, por ejemplo, comercios que venden perfumes, que son, digamos que son artículos de alto valor con una alta carga impositiva y pueden beneficiarse de comprar más y almacenarlo en zona franca porque no devengan esos impuestos mientras no los vayan despachando y vendiendo, ¿no? Entonces eso les hace ser más competitivos. Y además resulta que ni siquiera, bueno, para operar, digamos, en primera persona como zona franca sí que hay que establecerse ahí, pero puede operarse también a través de convenios o contratos con los operadores que ya están establecidos, de manera que generamos valor fuera del recinto de zona franca y generamos valor dentro del recinto de zona franca, ¿no? Eso es un poco, espero haberme explicado con suficiente claridad, es complejo, pero uno de los retos que yo me he tomado desde que estoy en este cargo es aterrizar esta herramienta para llevarla a que lo conozca la mayoría de los empresarios, de la sociedad en general, pero sobre todo de los pequeños empresarios que hay en Gran Canaria. Oye, Gabriel, la gente tiende mucho a confundir autoridad portuaria con zona franca. Sí, es probablemente porque la zona franca es digamos, recinto cerrado y acotado, que en este caso, en el caso de Gran Canaria en concreto, hay un recinto en el puerto de La Luz y hay otro recinto en el puerto de Arinaga, ambos pertenecientes a la autoridad portuaria, y además se creó hace aproximadamente 25 años por solicitud de la autoridad portuaria. Pero son entes completamente diferentes. De hecho, yo soy delegado de la ministra de Hacienda y Función Pública y la autoridad portuaria, que depende de Puertos del Estado, que a su vez depende del Ministerio de Fomento, ¿no? A pesar de que geográficamente, digamos, o a nivel de localización, pues la zona franca está dentro de los
terrenos, digamos, que están bajo el dominio de la autoridad portuaria. ¿Cuáles son las ventajas de la zona franca? Pues las ventajas son eminentemente arancelarias y aduaneras, ¿no? Concretando, a mí me gusta poner ejemplos concretos para que se entienda bastante mejor. El disponer de zona franca hace mucho más competitivo que un empresario canario pueda comprar, por ejemplo, partes de bicicleta en todo el mundo, ensamblarlas y elaborar un producto europeo aquí. Y hace que esas materias primas o esas pequeñas partes puedan ser sometidas a una transformación sin pagar el impuesto al entrar, ¿no? Y se paga en el despacho si se vende en el mercado comunitario, eso es dentro de Europa, o directamente no devenga impuestos si se vende en un país tercero, ¿no? Esto, por ejemplo, desde el punto de vista de la fabricación, desde el punto de vista del comercio internacional, pues a mí me parece que es muy útil. Si yo puedo, si yo compro en China y vendo en África, por poner un ejemplo, ¿por qué tengo que paralizar un montón de recursos en impuestos y aranceles aquí, que luego voy a solicitar la devolución, pero ya no tengo la competencia, ya el dinero ha salido de mi bolsillo, aunque luego me lo reintegren, pierdo la capacidad de comprar más? ¿Por qué no puedo tener un sitio en el que yo pueda almacenar una determinada mercancía que no sé exactamente cuándo voy a vender? Un ejemplo claro, lo que pasa que me parece que es un ejemplo señero, ¿no? Digamos, es un buque insignia, pero me gusta poner otros más pequeños, ¿no? Pero un ejemplo clave es uno de los proyectos que ha permitido que este puerto esté a la cabeza del suministro de combustible, que sea básicamente la gasolinera del Atlántico, es el proyecto de Oryx, que está en zona franca y que no estaría en esta isla si no existiese una zona franca, porque compras mucho volumen, es un producto que tiene una alta carga impositiva, pero lo puede almacenar, y si vende a buques de países, terceros, no devenga ese arancel. ¿Quiere decir eso que no se queda riqueza en el archipiélago? Pues por supuesto que no quiere decir que no se queda riqueza en el archipiélago, porque permite ser más competitivo, se generan los puestos de trabajo aquí, generalmente las empresas que están en zona franca pagan salarios muy por encima que los salarios de mercado, traen inversiones de otros países. Esa inversión, por ejemplo, fue de unos 70 millones de euros y para ahora están comprometiendo aproximadamente unos 25 millones de euros en la parte de expansión que tienen para su proyecto y que a su vez el puerto tiene para sí y que nosotros tenemos para expandir también la zona franca, ¿no? Es decir, ese conjunto de ventajas que nos sitúa en la capacidad de competir con otros países, lo tenemos aquí, aunque es verdad y hay que reconocer que muchas veces no lo identificamos o no lo tenemos claro, y luego resulta que se da la paradoja que viene un inversor, de Brasil, y lo primero que te pregunta es si existe una zona franca. Uh-huh. Para saber si puede operar y puede traer su mercancía y puede hacer ese manejo, más, quizá inteligente o quizá más competitivo de sus recursos, ¿no? Gabriel, con lo que hablas, que me parece magnífico y poco conocido, estaba pensando si la zona franca es la despensa de Canarias y de toda África. Pues podría serlo. Desde luego es la despensa de todo tipo de mercancías. Sí. Eso sí, no solamente de la parte de alimentos. No me refiero a alimentarios, sino en general. Pero sí que de mucha parte de mercancías. Y luego, a mí me gusta verlo como que puede apoyar otras industrias que para esta isla son estratégicas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, la industria, por ejemplo, de la reparación naval, ¿cómo podría apoyarla la existencia de una zona franca? Pues un repuesto de cualquier de esos barcos no vale 4 euros. Es decir, es una cuestión de alto valor, que una vez lo importas, pues tú tienes que pagar esos impuestos, a pesar de que no tengas muy claro si lo vas a usar o no. A lo mejor lo tienes que tener en disposición, lo tienes que tener cerca porque tienes que por si tienes la capacidad de arreglar un tipo de barco, porque te lo exige un contrato, etcétera. Pero tienes que hacer a su vez una importación. En zona franca podrías depositarlo sin hacer formalmente esa exportación hasta el momento en el que lo necesites. Esto, claro, en un producto de 4 euros no se nota, pero en una hélice de 2 millones o 3 millones de euros se nota. Entonces eso hace más competitiva a nuestras empresas aquí. Y como este ejemplo, te puedo poner muchísimos otros de otras industrias
de cómo se podrían beneficiar. Estas empresas que son pequeños comercios del puerto y de la zona de Trigana que venden perfumes. El perfume tiene una alta cantidad de impuestos, ¿no? Le recaen sobre él varios impuestos diferentes. Pues evidentemente no es lo mismo comprar a volumen sin tener que abonar y adelantar 12, 13, 15, 17%, 20% de impuestos, hasta sin saber si lo vas a vender o si al final lo vas a vender fuera del territorio y vas a poder pedir la devolución o no, sino simplemente yo compro, tengo más dinero disponible, por tanto puedo comprar más. Resulta que es que un 10% lo voy a vender aquí en las tiendas de aquí, perfecto, pues ese 10% lo despacho y pago impuestos por ese 10% y lo vendo. El otro 90% lo voy a vender a buques internacionales, lo voy a vender a, qué sé yo, a otros países fuera de la Unión Europea, no devenga impuesto. Y participamos así, digamos, de esa pata en el comercio internacional que nosotros siempre hemos tenido. Digamos, estamos en esa escena tricontinental que siempre hemos querido desarrollar y tenemos esta herramienta y sobre todo podemos ofrecerle a los inversores, ¿no? A aquellos que esperamos que vengan a traer sus capitales, a desarrollar empleo aquí, a dejar aquí empleo de calidad, alternativas que nos sitúen, digamos, que al mismo nivel que otros territorios internacionales, ¿no? Y otros puertos y otros... No tienen necesariamente por qué estar en el puerto, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, podemos ofrecer estos elementos de competitividad, ¿no? Que además pues se añaden, como decía, con el resto de... Si nosotros somos la llave inglesa, pues están por ahí los alicates de la Reserva de Inversiones de Canarias, está por ahí, qué sé yo, la chicharra del impuesto de sociedades al 4%, está la otra herramienta de la deducción de inversiones en Canarias. Al final, pues, uno configura, o tiene posibilidad de configurar, un pool de herramientas que le hacen más competitivo. Y eso favorece a la sociedad porque genera empleo de calidad, a los consultores canarios porque pueden contarle a sus clientes qué capacidades tenemos y cómo ellos pueden colaborar para que aterricen aquí proyectos, y a las propias empresas del territorio porque pueden participar de acuerdos y de grandes acuerdos que les permitan ganar una cuota de mercado que antes no existía. Yo creo que tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que volver a estar en el escenario internacional. Pero no solamente los grandes proyectos, sino también el pequeño y mediano empresario, el 99,9% del tejido productivo. Yo, Gabriel, ya me conoces, soy profesor, tú sabes cuál es mi voluntad hacia la educación, he luchado mucho y sigo luchando. Y yo te planteaba hace tiempo que para cuándo vamos a tener ciclos formativos, pero no allá en Ingenio, no en Agüimes, sino dentro de la autoridad portuaria, dentro de la zona franca, de personas que se preparen para atender mercancías, engrasadores, barcos, esto, lo otro, y de eso tú entiendes mucho más. Yo creo que hay que llegar a un convenio con la Consejería de Educación, y porque ahí es donde se aprende, Es correcto, eso sería una buena, digamos, un buen acicate para que los jóvenes y por qué no los no tan jóvenes, ¿no? Tengan la oportunidad de estar más cerca del mercado, de conocer el mercado antes de terminar su proceso formativo. Hemos tenido durante este año y medio, 2 años aproximadamente, varias conversaciones al respecto y estamos buscando, ¿cierto?, es el mejor encaje, ¿no?, entre pues las necesidades que tienen las empresas, la mejora de la educación. Yo coincido con tu análisis, sería buenísimo, y yo creo que es una oportunidad no solo que no está perdida, sino que estamos próximos a materializarla. Es cierto que tampoco es sencillo, ¿no? Es decir, hay que buscar no solamente los espacios, sino también los claustros y también la infraestructura necesaria para que sean proyectos de continuidad. Tampoco podrían ser una cosa que se monte, ¿cómo decirlo?, en plan experimento y demás, sino estamos hablando de una cosa seria, que es la formación y la educación de las personas, y tienen que tener, un análisis bien planteado, ¿no? Es decir, de momento está claro o yo creo que podemos coincidir en que la diagnosis está, es decir, creemos que hace falta, que es necesario, que está esa oportunidad ahí, lo piden las empresas, yo creo que lo pide también parte de la sociedad, y yo lo que sí te puedo afirmar es que hemos tenido varias conversaciones en este sentido, pero es verdad que no es solamente un sector, sino es decir, es
un abanico de sectores muy amplio, ¿no? Es decir, en lo que toca, por ejemplo, a zona franca, pues está que si la gestión aduanera, que si digamos la tramitación, el uso especializado de estas herramientas que hablamos de competitividad de la economía canaria, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego ya si vas cambiando digamos de registro hacia lo que decíamos antes, la reparación naval, hacia la historia del oil and gas, por ejemplo, que es otro de los sectores también estratégicos, el tema del bunkering y demás. ¿Tenemos que formar los profesionales especializados en esto? Por supuesto que sí, pero hay que ir armando bien el tema para que sea una cosa que consolide, ¿no? Que es lo que realmente va a aportar valor. Efectivamente, me alegra oírte decir eso, porque desde luego hay dos cosas que tenemos claras. Mis hijos pelean mucho conmigo cuando me dicen, ellos, tú sabes que se dedican a navegación aérea, que no tengamos ciclos específicos de navegación aérea situados en la zona cerca del aeropuerto. Y siempre también otros compañeros nos dicen cómo no tenemos ciclos dentro de la autoridad portuaria o dentro de la zona franca. Me alegra enormemente que los vaya encaminado por ahí. Yo solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre zona franca y Puerto Franco? Porque la gente me lo pregunta, ¿no? Sí, bueno, digamos que son regímenes, es la evolución, es como han ido evolucionando, digamos, los regímenes aduaneros, ¿no? Yo siempre, desde que estoy en la zona franca, planteo una cosa que le digo cariñosamente que me hace gracia, ¿no? Pero para mí es una maldición, sinceramente. Es decir, nosotros salimos ahora a la calle y le preguntaremos a la gente si le suena lo que son los puertos francos, y te garantizo que muy cerca del 100% va a decir que sí, aunque no sepa exactamente lo que es. Y si le preguntas, ¿crees que hemos ganado o hemos perdido con la desaparición de los puertos francos? Va a decir en cerca de un 100% que piensa que ha perdido. Si acto seguido preguntáramos, y le suena lo que es una zona franca, a lo mejor o sea, un pequeño porcentaje es el que lo va a saber. Y si le preguntas si ganamos o perdemos teniéndolo, es efectivamente también un pequeño porcentaje el que lo va a tener, ¿no? Por eso digo que para mí es una maldición. A mí me encantaría que la zona franca fuese tan conocido como lo fueron los puertos francos. Es una herramienta, digamos, como decía antes, digamos que es lo que ha quedado permitiendo Europa, ¿no? Es la adaptación sucesiva hasta lo que hace ahora el mercado comunitario con el Código Aduanero de la Unión. Pues una de las posibilidades que hay, que en España tenemos la fortuna de que son 100% públicos y forman parte de la Administración General del Estado. En otros sitios son privadas y tienen una gestión diferente y bueno, y responden más a unos intereses que obviamente son más particulares, y aquí son públicos. Es decir, digamos que pudiéramos decir que es lo que queda o sea, bueno, digamos la parte franca que queda de aquellos puertos francos. Ya no es posible tener puertos francos. No es simplemente un cambio de denominación, sino han cambiado muchas más cuestiones jurídicas. Hay países, por ejemplo Inglaterra, el Reino Unido, desde que puso en marcha, si quieres me cortas porque yo me puedo liar enormemente. No, estamos oyéndote embebido. Desde que puso en marcha el Brexit, el Reino Unido activó 10 puertos francos. Le llaman puerto franco, es una zona franca igualmente, pero ellos como delimitaron el área al del puerto, pues le llamaron puerto franco. ¿Qué nos dice eso? Que en un mercado en el que tú vas a jugar con actores extracomunitarios, las zonas francas son una herramienta que tú necesitas dentro de tu economía. Y lo han puesto, o sea, no tenían ninguna, han pasado de 0 a 10, poniendo en marcha el Brexit, ¿no? Es decir, digamos que es esa herramienta que nos queda si queremos jugar en este mercado internacional y beneficiarnos de las ventajas aduaneras y arancelarias. Entidad pública, el consorcio de Zona Franca, de Canarias, en este caso, de Gran Canaria. Tú presides ese consorcio como representante del Ministerio de Hacienda. Y acabas de decir algo que, marca una línea de acción también, y es la pedagógica, la de dar a conocer esa herramienta, que quizás la razón de que casi nadie sepa de qué se trata es que se tiene la sensación de que vive de espaldas a la ciudadanía. La gente entiende Zona Franca como un recinto cerrado dentro del espacio portuario del que apenas conoce nada, ¿no? Es un elemento sin duda
a trabajar en la evolución de lo que es la zona franca como herramienta, planteo. Sin duda. Además, es donde estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Digamos que ha habido una política tradicionalmente de hacer más promoción exterior, y yo creo que eso está muy bien y hay que seguirlo haciendo, pero el desafío que hemos planteado en esta etapa, de febrero de 2019 en adelante, es hacer promoción también interior, recuperarlo, y sobre todo no solamente recuperar el conocimiento, sino recuperar la vinculación emocional, porque con los puertos francos, por ejemplo, hay una vinculación emocional, es un poco lo que trataba de decir antes, ¿no? Pero aquí estamos tratando de recuperarlo. ¿Cómo estamos haciéndolo? Que hay veces, hay quien no termina de entender, reconozco que hay quien no termina de entender que busquemos esa vinculación emocional que oye, desde mi punto de vista es importante. ¿No? Hoy mismo nosotros hemos lanzado hace 2 meses un podcast de la institución, ¿no? De la zona franca de Gran Canaria, que le llamamos, tiene un nombre parecido al le llamamos Conversaciones Francas, y tratamos con la visión que no es política para nada, es absolutamente institucional, y con la visión de gente de mucha experiencia que ha estado como parte de la sociedad, o digamos de las patronales y demás, pero de la sociedad, no tiene un punto de vista político, involucrada en el nacimiento, el desarrollo de la zona franca y del puerto, que nos cuente simplemente su visión de cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Qué pretendemos con esto? Evidentemente no es una herramienta de promoción exterior, es una herramienta de promoción interior, y es una herramienta de vinculación emocional, zona franca, sociedad, ¿no? De que la gente, no, oye, buscarnos un huequito en el corazoncito y decir, oye, es que llevamos aquí 25 años. Y es que antes de esto existían los puertos francos. Y es que para nosotros es una cosa que está absolutamente impregnado en nuestra forma de ser, ¿no? Eso es una de las cuestiones que estamos haciendo, ¿no? Donde estamos abordando esa línea pedagógica. Y por otro lado, yo te garantizo que es que me hago una gira hemos ido a hablar en colegios e institutos, participamos digamos como ponentes y demás en certámenes que acerquen el REF a los niños y niñas. Estamos tratando de llevar una visión largoplacista a más no poder, para que esa pedagogía impregne, ¿no? Y bueno, y ser tan conocidos, esperemos algún día, como lo fueron los puertos francos. Gabriel, se nos quedan muchas cosas por preguntar, por conocer, por que nos instruya. La ciudadanía te estará agradecida por las aclaraciones que ha hecho. Yo solo decirte que espero que un programita educativo en el que los alumnos de bachillerato, de la ESO, de cuarto, ciclos formativos y demás, puedan visitar la zona franca como instrucción. Es una sugerencia, si me lo permite. Sí. Yo solamente quiero despedirte, darte las gracias y que digas cuál es el mensaje a la ciudadanía sobre la zona franca. Pues mira, si me permites voy a dar 2 mensajes. Uno muy breve, que es que ese compromiso te lo voy a cumplir y te lo voy a cumplir pronto. Y el segundo mensaje es que no pensemos que la zona franca es para grandes inversiones. Es para grandes inversiones también, pero es una herramienta que puede usar la inmensa mayoría de los empresarios y empresarias de Canarias. Todo el que maneje mercancía y tenga la intención de comprar o vender en un mercado internacional es susceptible de estar en zona franca y de beneficiarse de sus ventajas, ¿no? Ese es el mensaje, yo creo que a nivel de si me permites, casi de titular, que me gustaría que quedara. Perfecto. Te lo agradecemos mucho. Te emplazamos, no creas que vas a escapar. Para allá, para mayo te llamaré. Perfecto. Y volveremos a hablar sobre todo de esos proyectos educativos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a publicidad y enseguida retomamos con este...